Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Al llegar a la sede del cuerpo de cazadores de demonios, Hiyuu se dirigió directamente hacia la mansión del patrón, Kagaya Ubuyashiki. Su regreso no era solo un acto de formalidad. Era el cumplimiento de una promesa consigo mismo, de que regresaría más fuerte, más preparado para enfrentar el peligro que acechaba al mundo. Las puertas se abrieron con suavidad cuando anunció su llegada, y fue recibido por los asistentes del patrón, quienes lo guiaron hacia la habitación donde Kagaya lo esperaba. La atmósfera en la habitación era tranquila, como siempre. Kagaya, con su habitual calma y amabilidad, sonrió al escuchar los pasos de Hiyuu acercarse. La serenidad del patrón era un contraste con el torbellino de emociones que Hiyuu llevaba dentro, pero, como siempre, la presencia de Kagaya tenía un efecto tranquilizador. Kagaya. Bienvenido de regreso, Tomioka. He estado esperando tu retorno. Dijo con una voz serena, mientras giraba ligeramente la cabeza hacia la dirección de Hiyuu. Hiyuu se arrodilló frente a él con respeto, inclinando la cabeza profundamente. Hiyuu. Patrón, he regresado, como prometí. He estado entrenando, fortaleciéndome para cumplir mejor con mi deber. Kagaya asintió, como si pudiera ver más allá de las palabras de Hiyuu. Sabía que el camino que había recorrido no había sido fácil, ni físicamente ni emocionalmente. Había permitido que Hiyuu se alejara porque entendía que era necesario, y ahora, al verlo regresar, sabía que algo había cambiado en él. Kagaya. Me alegra verte de vuelta, Hiyuu. Sé que tu viaje no ha sido sencillo, pero estoy seguro de que has crecido en muchos sentidos. El cuerpo de cazadores de demonios necesita de tu fuerza, ahora más que nunca. Hiyuu levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y algo de cansancio. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero el hecho de que Kagaya le diera la bienvenida con tanta calidez le dio un pequeño respiro. Kagaya. Cuéntame, Hiyuu. ¿Cómo te sientes ahora que has regresado? Hiyuu guardó silencio por un momento, pensando en todo lo que había enfrentado, en el dolor, la soledad, y en el propósito que había encontrado en su entrenamiento. Hiyuu. Más fuerte, patrón. Pero también, hay heridas que aún no han sanado. El patrón asintió, comprendiendo las palabras que no se decían. Sabía que el regreso de Hiyuu no solo significaba su fortalecimiento físico, sino también el inicio de un proceso para confrontar las cicatrices emocionales que aún cargaba. Y aunque el camino no sería fácil, Kagaya tenía fe en que Hiyuu encontraría la manera de superar cualquier obstáculo. Kagaya. Tendremos tiempo para hablar más, Tomioka. Pero por ahora, descansa y recupera tus fuerzas. El cuerpo de cazadores se alegra de tenerte de vuelta. Con una última inclinación de respeto, Hiyuu se levantó y salió de la sala, consciente de que, aunque había regresado más fuerte, todavía había mucho que enfrentar. Salió de la finca del patrón y mientras caminaba, se topó con alguien que no quería ver ni en sueños, Sanemi. El pilar del viento estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desdén en su rostro. No parecía sorprendido de verlo, como si hubiera estado esperando el momento en que Hiyuu regresara. El aire entre ellos se tensó de inmediato, como una tormenta que amenaza con desatarse. Sanemi. Mira quién ha regresado, el gran Tomioka. ¿Ya terminaste de esconderte? Dijo con un tono sarcástico, sus ojos fijos en Hiyuu, llenos de la misma hostilidad de siempre. Hiyuu no respondió de inmediato. En lugar de ello, lo miró con calma, como si las palabras de Sanemi no tuvieran el poder de afectarlo. Había pasado un año endureciéndose tanto física como mentalmente, y no tenía intención de perder el control ahora. Sanemi, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar que el silencio se mantuviera. Sanemi. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Pensé que habrías cambiado algo después de desaparecer por tanto tiempo. Dijo, dando un paso hacia adelante, su tono desafiante. Hiyuu lo observó, manteniendo la calma, aunque en su interior sentía la tensión acumulada. Sabía que Sanemi siempre había tenido un problema con él, pero después de lo que le hicieron, cualquier interacción entre ambos estaba cargada de resentimiento. Hiyuu. No estoy aquí para discutir contigo.
Respondió con voz baja pero firme, manteniendo su mirada fija en Sanemi. Sanemi soltó una carcajada amarga. Sanemi, por supuesto que no. Siempre huyendo de los problemas, ¿verdad? Es típico de ti, Tomioka. El silencio que siguió fue cortante. Hiyuu sabía que cualquier palabra podría ser un detonante, pero no tenía interés en caer en las provocaciones de Sanemi. Había venido para cumplir con su deber, no para seguir alimentando conflictos internos que solo debilitarían al cuerpo de cazadores. Hiyuu, si no tienes nada importante que decir, me voy. Dijo, dispuesto a continuar su camino. Sanemi, con un brillo de ira en los ojos, dio otro paso adelante, bloqueando su camino. Sanemi, ¿crees que puedes simplemente volver como si nada? Lo que pasó, no se ha olvidado. No por mí. No eres más que un traidor en mi libro. Las palabras de Sanemi eran duras, pero Hiyuu no dejó que lo afectaran. Sabía que Sanemi era testarudo y agresivo, pero no iba a caer en su juego. Hiyuu, no tengo nada que demostrarte, Sanemi. Dijo con frialdad, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable, y tampoco tengo tiempo para esto. Cuando iba a pasar al lado de él, Sanemi puso una mano en su pecho y lo detuvo. Sanemi, ¿a dónde crees que vas, Tomioka? No hemos terminado de hablar. Dijo, con un tono desafiante y una chispa de hostilidad en sus ojos. No parecía dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Hiyuu lo miró fijamente, con una expresión de absoluto control, pero la tensión en el aire era palpable. Hiyuu, no hay nada más que decir, Sanemi. Si tienes un problema conmigo, resuélvelo solo. Respondió, sin dejarse intimidar, aunque era evidente que Sanemi estaba buscando un conflicto. Sanemi apretó los dientes, su frustración aumentando con cada palabra de Hiyuu. El rencor que sentía hacia él no se había disipado en lo más mínimo, y ver a Hiyuu regresar con calma y fuerza solo intensificaba su ira. Sanemi, ¿crees que puedes volver y actuar como si nada? ¿Crees que todo lo que pasó puede ser ignorado? No eres más que un... comenzó a decir, pero Hiyuu lo interrumpió. Hiyuu, no vine a discutir contigo. No tengo que explicarme ni justificarme ante ti. Dijo, su voz baja pero con una firmeza que dejó claro que no se dejaría intimidar. Llevo una de sus manos al brazo de Sanemi y la aparto con fuerza. Sanemi se sorprendió porque el agarre, aunque no lo iba a admitir, le dolió. La sorpresa fue aún mayor al darse cuenta de que Hiyuu había regresado más fuerte de lo que imaginaba. No era el mismo hombre al que había enfrentado en el pasado. Había cambiado, y esa fuerza recién encontrada lo dejaba claro. Sanemi, ¿así que has estado entrenando? Dijo, su voz cargada de una mezcla de desafío y algo que se asemejaba al respeto, aunque todavía teñida de desprecio. ¿Crees que eso cambia algo, Tomioka? Hiyuu lo miró directamente, sus ojos serenos pero implacables. No había rastro de duda en su expresión, y eso solo irritó más a Sanemi. Hiyuu, si no te mueves, te quitaré. Antes dejaba pasar tus provocaciones y dejaba me insultaras porque te respetaba, ahora no lo hago. Sanemi, ¿así que ahora tienes agallas, Tomioka? ¿Te crees mejor solo porque has entrenado un poco más? Dijo, su tono goteando sarcasmo, pero con un matiz de desafío que no podía ocultar. Hiyuu no parpadeó. Mantuvo la mirada fija en Sanemi, dejando claro que sus palabras no lo afectarían como antes. Había pasado demasiado tiempo fortaleciéndose, enfrentando sus propios demonios, para permitir que el resentimiento de Sanemi lo debilitara. Hiyuu, no se trata de ser mejor, Sanemi. Se trata de no permitir que me pisoteen. Si sigues en mi camino, te apartaré. No tengo tiempo para tus juegos. Sanemi empujó a Hiyuu. Si eso quieres, vamos a matarnos a golpes, dijo mientras se lanzaba contra Hiyuu. Lanzó una serie de golpes rápidos y precisos, cada uno dirigido a poner a prueba la fuerza de Hiyuu. Pero Hiyuu, moviéndose como el agua, desvió los ataques con movimientos calculados, evitando el conflicto directo. Sanemi, ¿eso es todo lo que tienes, Tomioka? Demuestra esa fuerza de la que tanto presumes. Hiyuu finalmente bloqueó un golpe directo, y el choque de sus fuerzas resonó en el aire. La intensidad del impacto demostró la diferencia en el entrenamiento que ambos habían tenido durante el tiempo que Hiyuu estuvo ausente. Los ojos de Sanemi se abrieron ligeramente, consciente de que la fuerza de Hiyuu ya no era la misma de antes. Hiyuu, no me interesa pelear contigo, Sanemi. Esto no resolverá nada. Dijo, empujando a Sanemi con firmeza, pero sin intención de dañarlo. Sanemi, enfurecido por la aparente calma de Hiyuu, cargó una vez más. Esta vez, Hiyuu no retrocedió.
bloqueó el ataque con su brazo, giró sobre su eje y derribó a Sanemi al suelo con un movimiento rápido, inmovilizándolo momentáneamente. Hiyuu. No quiero hacer esto. Dijo con voz seria, mirando a Sanemi con una mezcla de cansancio y firmeza, pero si sigues, no me dejarás otra opción. Detuvo los golpes de Sanemi con suma facilidad y le dio un golpe al estómago que le sacó el aire, hasta sangre. Sanemi cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras el dolor atravesaba su cuerpo. La rabia seguía ardiendo en sus ojos, pero había algo más allí, una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Jamás había pensado que Hiyuu pudiera responder con esa intensidad. Hiyuu dio un paso atrás, respirando profundamente mientras miraba a Sanemi. Hiyuu. Te dije que no quería hacer esto. Pero parece que no me dejaste opción. Su voz seguía siendo firme, pero había un dejo de tristeza en sus palabras. Sanemi intentó ponerse de pie, tambaleándose por el golpe, pero aún no dispuesto a ceder. Sanemi, ¿crees que esto te hace mejor? Escupió, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. Hiyuu en vez de detenerse, le dio un golpe al rostro que a leguas le rompió la nariz. Sanemi se llevó una mano al rostro, sintiendo el dolor punzante que le atravesaba. La rabia en sus ojos era palpable, pero esta vez se encontró con una mirada de Hiyuu que no mostraba vacilación alguna. No había lugar para más palabras ni provocaciones. Hiyuu no estaba jugando. Hiyuu. No se trata de ser mejor, Sanemi. Pero no permitiré que me faltes al respeto ni que me provoques más. Dijo, su voz baja pero cargada de firmeza, aprende a controlarte. Hay enemigos mucho peores que esperan destruirnos, y mientras peleamos entre nosotros, solo les damos ventaja. La sangre seguía corriendo por el rostro de Sanemi, mezclándose con su ira. Pero Hiyuu no le dio tiempo para responder. Sin darle más importancia, giró y continuó su camino, dejando claro que no toleraría más provocaciones. Había enfrentado sus propios demonios durante el tiempo que estuvo fuera, y ahora tenía claro que no debía gastar su energía en conflictos internos que no llevaban a nada. Sanemi se quedó allí, furioso, herido y con el orgullo hecho pedazos. Sabía que Hiyuu no solo había demostrado su fuerza física, sino que había dejado claro que ya no iba a ser un blanco fácil para su ira. Hiyuu se alejó de ahí mientras se limpiaba la sangre de Sanemi en sus nudillos. Al llegar a su finca, notó que estaba abierta, algo que le extrañó. Al entrar, miró a otra persona que ni en sus sueños quería ver, Shinobu. Shinobu, que estaba de pie con un paño en la mano, se quedó congelada al verlo. No esperaba que Hiyuu regresara ese día, y su expresión pasó rápidamente de sorpresa a una mezcla de incomodidad y tristeza. Había estado yendo a su finca con la esperanza de mantenerla en buen estado, quizás como un intento de redimirse, aunque sabía que sus acciones no borrarían el daño que había hecho. Shinobu. Tomioka-san, dijo en voz baja, intentando encontrar las palabras adecuadas, no sabía que regresarías hoy. Hiyuu no respondió de inmediato. Su mirada era fría, distante, como si estuviera decidiendo si debía siquiera prestarle atención. Se sentía invadido, vulnerable en el único lugar que consideraba seguro. Hiyuu, ¿qué haces aquí? Preguntó con voz cortante, sin molestarse en ocultar su incomodidad. Shinobu bajó la mirada por un momento antes de responder. Shinobu, quería asegurarme de que tu finca estuviera en buenas condiciones. Solo eso. Hiyuu apretó los dientes. Había algo en su tono que lo irritaba, como si su presencia fuera un recordatorio constante de la traición que todavía ardía en su memoria. La última vez que se vieron, sus palabras habían sido duras, y no había olvidado ni perdonado lo que ella y los demás le hicieron. Hiyuu, no te pedí que lo hicieras. Respondió fríamente, avanzando hacia ella con pasos lentos pero seguros. Shinobu dio un pequeño paso hacia atrás, notando la tensión en su cuerpo. Había esperado poder hablar con él, explicarse de alguna manera, pero la mirada de Hiyuu le dejó claro que sus heridas aún no habían sanado. Shinobu, lo sé. Solo quería ayudar. Dijo, con un tono que, por primera vez en mucho tiempo, sonó vulnerable. Hiyuu la miró fijamente, como si intentara decidir qué hacer. Pero en su interior, solo sentía un torbellino de emociones. Ira, resentimiento, cansancio y una pizca de dolor que se negaba a desaparecer. Había soportado demasiado, y la presencia de Shinobu no hacía más que recordarle ese dolor. Hiyuu, no necesito tu ayuda. Ni tu presencia aquí. Dijo con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. El rostro de Shinobu reflejó el golpe de sus palabras, pero no intentó defenderse. Sabía que no tenía derecho a pedirle nada, ni siquiera su perdón.
Shinobu. Entiendo. Murmuró, mientras dejaba el paño en una mesa cercana, me iré. Hiyuu la observó mientras se dirigía hacia la salida. No la detuvo, no le dedicó ni una palabra más. Solo se quedó en silencio, sintiendo cómo el peso de su regreso, de sus recuerdos y de sus heridas, caía sobre él una vez más. Un dolor se hizo presente en su cuerpo, las memorias de ese día, donde Shinobu le inyectó esa sustancia que le provocó un dolor inmenso. La traición que sintió en ese momento, la frialdad en los ojos de alguien que una vez consideró una aliada, era algo que aún no podía dejar atrás. Había tratado de enterrar ese dolor, de fortalecer su cuerpo y su mente para no volver a ser vulnerable, pero incluso la fuerza física no podía borrar el trauma que seguía persiguiéndolo. Hiyuu se apoyó en la pared, cerrando los puños mientras intentaba controlar su respiración. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas visibles, otras profundamente enterradas en su alma. Había soportado lo inimaginable, y aunque se había vuelto más fuerte, ese dolor seguía siendo un recordatorio de lo que había perdido, de la traición de aquellos en quienes alguna vez confió. Con cada respiración, intentó calmarse, concentrándose en el presente. Pero las memorias no cedían con facilidad. Shinobu, quien había sido parte de ese momento, no solo lo traicionó físicamente, sino que su indiferencia aparente había dejado una cicatriz aún más profunda. Ahora, al verla en su finca, su presencia solo había reabierto las heridas que tanto esfuerzo le había costado mantener cerradas. Hiyuu. No más, murmuró para sí mismo. Shinobu antes de irse, se dio cuenta de eso. Quería ayudarlo pero, ¿y si él no quería su ayuda? Pero no pudo tolerar verlo así, y se acercó a él. Cosa que él al notar eso, cayó al suelo respirando agitadamente. No te me acerques, ya no más. No me inyectes esa cosa de nuevo. Shinobu se detuvo de golpe, su corazón encogiéndose al ver a Hiyuu caer al suelo, respirando agitadamente y retrocediendo como si su simple presencia fuera una amenaza. Sus palabras eran como cuchillos, cortando a través de cualquier intento de justificación que hubiera querido hacer. El miedo en su voz, la súplica desgarradora de no te me acerques, dejó claro cuánto daño le había causado. Era más que una herida física. Era una herida en el alma, una que aún no había sanado. Shinobu. No, Hiyuu, yo no. Su voz tembló, sus ojos llenándose de tristeza al verlo así. Dio un paso atrás, levantando las manos en señal de que no intentaría acercarse más. Shinobu. No quiero hacerte daño, nunca más. Susurró, su tono quebrado. Quería acercarse para ayudar, para hacer algo, pero su presencia claramente solo empeoraba las cosas. Hiyuu, con la espalda apoyada contra la pared, luchaba por recuperar el control de su respiración. Las memorias, el dolor, todo estaba mezclado con la realidad presente. Verla allí, tan cerca, lo hacía sentir vulnerable, como si pudiera volver a revivir ese dolor en cualquier momento. Hiyuu, aléjate, pidió, su voz apenas un murmullo, pero con una firmeza que no admitía discusión. Shinobu quiso alejarse pero, no podía, esta era su oportunidad para tratar de remendar su error. Con el corazón latiendo con fuerza y las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, Shinobu habló con una voz que temblaba de emoción. Shinobu. No quiero verte sufrir más, Hiyuu. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te causé un dolor que no debía haber causado, pero no puedo simplemente alejarme sabiendo que dejé estas cicatrices en ti. Por favor, déjame intentar ayudarte, aunque sea solo un poco. Hiyuu la miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Su respiración aún era irregular, y cada palabra que ella decía le recordaba más el peso de la traición que había sufrido. Shinobu dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver cómo él retrocedía aún más, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y desconfianza. Hiyuu, ¿ayudarme? Ya has hecho suficiente. Dijo con dureza, su voz cargada de amargura. No era la primera vez que alguien intentaba justificar un daño con buenas intenciones, y no estaba dispuesto a aceptar esa lógica, no después de todo lo que había sufrido. Shinobu sintió que sus palabras la golpeaban con fuerza, pero no retrocedió. Sabía que él tenía razón, pero también sabía que si se marchaba ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad de hacer las cosas bien, de alguna manera. Shinobu, no espero que me perdones. No espero que confíes en mí. Solo quiero que sepas que me arrepiento de cada momento de lo que pasó, y que estoy dispuesta a cargar con el peso de esa culpa por el resto de mi vida, si es necesario. Dijo, su voz temblando, pero con una determinación que mostraba lo profundo de su arrepentimiento. El silencio se instaló entre ellos nuevamente.
Hiyuu no respondió de inmediato. Simplemente la miró, como si estuviera tratando de decidir si sus palabras eran sinceras o si era otra forma de manipulación. Finalmente, respiró profundamente, tratando de calmar la tormenta interna que sentía. Hiyuu, no puedo confiar en ti. No puedo verte sin recordar todo el dolor que causaste. Su voz era apenas un susurro, pero en ella había una firmeza que dejaba claro que las cicatrices aún estaban abiertas y sangrando. En eso alguien toma por el hombro a Shinobu. Era Mitsuri. Shinobu, vete de aquí, o te sacaré a la fuerza. Shinobu apretó los labios, su cuerpo temblando entre la culpa y la frustración. Miró a Hiyuu, quien había desviado la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con ninguna de las dos. Sintió un dolor punzante en el pecho, pero sabía que insistir en quedarse solo empeoraría las cosas. Shinobu solo quería ayudar. Murmuró, su voz quebrada, pero Mitsuri no mostró signos de ablandarse. Mitsuri, él no necesita tu ayuda. Necesita sanar, y no lo hará si sigues presionándolo. Dijo con una dureza que no admitía réplica. Finalmente, Shinobu asintió lentamente. Sabía que Mitsuri tenía razón, pero eso no hacía que el peso de su arrepentimiento fuera más fácil de llevar. Dio un paso atrás, mirando por última vez a Hiyuu. Shinobu, lo siento, murmuró antes de girarse y caminar hacia la puerta, sus pasos resonando con una mezcla de derrota y resignación. Mitsuri esperó a que Shinobu saliera completamente antes de acercarse a Hiyuu. Se arrodilló frente a él, su expresión suavizándose, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. Hiyuu tomó una gran cantidad de aire para luego suspirar. Mitsuri, ¿estás bien, Hiyuu? No tenía idea de que ya habías regresado, pero, me alegra verte, dijo para ir a abrazarlo rápidamente. Su calidez y energía desbordante parecían llenar el espacio vacío que lo rodeaba. Mitsuri, Hiyuu, estás aquí. Volviste. 2 años sin saber de ti. ¿Estás bien? ¿Cómo fue tu entrenamiento? ¿Dónde estuviste? ¿Conseguiste nuevas técnicas? ¿Te hiciste amigo de alguien? Te ves mucho más fuerte. ¿Ya comiste? ¿Cómo te sientes? Las preguntas salían de sus labios sin pausa, como un torrente, mientras lo mantenía abrazado. Su alegría era contagiosa, y aunque Hiyuu no respondía de inmediato, no podía evitar sentir un ligero calor en el pecho ante la genuina emoción de Mitsuri. Sin siquiera pensarlo, Mitsuri se separó un poco para mirarlo directamente a los ojos y, en un impulso lleno de afecto, le plantó un suave beso en la mejilla. Mitsuri, me alegra tanto verte, Hiyuu. Dijo con una sonrisa radiante, antes de que se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Un silencio momentáneo llenó la habitación. Hiyuu parpadeó, claramente sorprendido, mientras Mitsuri se cubría la boca con las manos, su rostro encendiéndose en un rojo brillante. Mitsuri. Lo siento. No sé por qué hice eso. Fue porque estoy muy feliz de que estés aquí. Eso es todo. Hiyuu, aún procesando lo ocurrido, se tocó la mejilla ligeramente, sin saber cómo reaccionar. Mitsuri empezó a agitar las manos con nerviosismo, intentando justificar su gesto. Mitsuri, no lo tomes a mal, por favor. Es solo que, te extrañé mucho. Hiyuu levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. Hiyuu, Mitsuri, está bien. Entiendo. Gracias, por preocuparte. Aunque su tono era neutral, había una calidez inusual en sus palabras, algo que hizo que Mitsuri dejara de moverse como un torbellino y lo mirara con una mezcla de alivio y alegría. Mitsuri, entonces está decidido. Ahora que estás de vuelta, voy a ayudarte con lo que necesites. No puedes decir que no. Por primera vez en mucho tiempo, Hiyuu permitió que una ligera sonrisa apareciera en su rostro. Hiyuu, como quieras, Mitsuri. Mitsuri. Y bien, cuéntame todo. Hiyuu, es algo complicado, pero me hice más fuerte. ¿Cómo están Tanjiro y Nezuko? Mitsuri. Me alegra mucho escuchar que te hiciste más fuerte. No esperaba menos de ti, Hiyuu. Pero sí, Tanjiro y Nezuko, déjame pensar. Hizo una pausa para recordar, aunque la sonrisa en su rostro no desapareció. Mitsuri. Tanjiro sigue entrenando muy duro. Es como si nunca se detuviera, ¿sabes? Siempre tratando de mejorar. Y Nezuko, bueno, sigue siendo la misma dulce de siempre. Sigue siendo inocente a pesar de ser un demonio, es increíble. ¿Verdad? Hiyuu asintió lentamente, su expresión se suavizó al escuchar las noticias. Hiyuu, eso es bueno. Ambos tienen un potencial enorme. Me alegra saber que están bien.
Mitsuri, al ver la ligera relajación en el rostro de Hiyuu, decidió seguir conversando para mantenerlo cómodo. Mitsuri, ¿y tú? ¿Dónde estuviste entrenando? ¿Conseguiste alguna técnica nueva? Oh, ya sé. ¿Hiciste nuevos amigos durante tu entrenamiento? Vamos, cuéntamelo todo. La risa suave de Mitsuri llenó la habitación, y aunque Hiyuu no era del tipo que se dejaba llevar por las emociones, encontró una extraña paz en su compañía. Hiyuu, logré creas más posturas, y son más fuertes. Además, mi fuerza ha aumentado. Mitsuri, ¿en serio, Hiyuu? Eso es increíble. Eres sorprendente. Sabía que siempre has sido fuerte, pero crear más posturas, es como si hubieras alcanzado un nivel completamente nuevo. Se inclinó un poco hacia él, casi como si quisiera que le contara más detalles secretos. Mitsuri, cuéntame. ¿Cómo son esas posturas? ¿Tienen nombres épicos? ¿Qué tan fuertes son? ¿Podrías mostrarme alguna? La energía entusiasta de Mitsuri era contagiosa, y aunque Hiyuu no era alguien que expresara demasiado, no pudo evitar sentirse animado por su interés genuino. Hiyuu, los nombres no son importantes ahora, pero sí, son más fuertes. Puedo sentirlo en cada movimiento, en cómo el flujo del agua responde a mi voluntad. Mitsuri, eso suena tan poético y poderoso al mismo tiempo. Hiyuu, definitivamente estás en otro nivel ahora. En su emoción, Mitsuri dio un pequeño salto y sin darse cuenta se acercó aún más, colocando sus manos sobre las de Hiyuu mientras lo miraba con admiración. Mitsuri, estoy segura de que esas posturas serán las que nos ayuden a ganar. Tienes que mostrárselas a Tanjiro en algún momento. Estoy segura de que se inspirará mucho. La cercanía y la calidez de Mitsuri eran casi desarmantes para Hiyuu, pero, por alguna razón, no se sentía incómodo. Hiyuu, quizás lo haga, cuando sea el momento adecuado. Mitsuri, y bien, ya que estoy aquí, ¿quieres hacer algo, no sé, divertido? Hiyuu, no estoy seguro de qué consideras divertido, admitió con un tono neutral, aunque su mirada revelaba cierta curiosidad. Mitsuri dio una pequeña vuelta sobre sí misma, claramente emocionada. Mitsuri, podemos hacer muchas cosas. Quizás entrenar juntos, aunque creo que ya entrenaste demasiado. ¿qué tal cocinar algo? O podríamos ir a un río cercano. O tal vez simplemente dar un paseo por la aldea. ¿Qué te parece? La avalancha de ideas dejó a Hiyuu momentáneamente sin saber cómo responder. Hiyuu, no he cocinado en mucho tiempo, pero eso sería entretenido. Mitsuri, pues vamos, te prepararé algo delicioso. Sin darle tiempo a dudar, Mitsuri lo tomó de la mano y lo guió hacia la cocina de la finca. La energía contagiosa de la pilar del amor llenó el espacio mientras comenzaba a buscar ingredientes y utensilios, moviéndose con la misma gracia y entusiasmo que demostraba en batalla. Mitsuri, te prometo que será algo delicioso y saludable. He estado practicando nuevas recetas últimamente. Hiyuu, aunque no lo demostraba, observaba con curiosidad cómo Mitsuri se movía por la cocina, cortando, mezclando y probando ingredientes. Había algo tranquilizador en verla tan dedicada, y por un momento, se permitió relajarse. Mitsuri, mientras removía una mezcla en un bol, lo miró de reojo con una sonrisa brillante. Mitsuri, ¿y bien? ¿Qué tal si también ayudas un poco? Corta estas verduras. Pero ten cuidado, no quiero que te lastimes después de todo tu entrenamiento. Hiyuu, no te preocupes por mí. Tomó un cuchillo y comenzó a cortar con precisión, su concentración en la tarea como si fuera un duelo. Mitsuri lo observó con una mezcla de admiración y diversión. Mitsuri, vaya. Incluso al cocinar, te ves tan serio. Eres increíble, Hiyuu. Hiyuu no respondió, pero el leve rubor en sus mejillas fue suficiente para que Mitsuri supiera que sus palabras habían llegado. Cuando finalmente terminaron, Mitsuri colocó con orgullo un plato lleno de colores y aromas sobre la mesa. Mitsuri, aquí está. Espero que te guste. Lo hice con mucho cariño. Hiyuu, aunque poco expresivo, tomó un bocado y asintió lentamente. Hiyuu, está delicioso. Gracias, Mitsuri. El elogio sencillo pero sincero hizo que Mitsuri se sonrojara y sonriera aún más. Mitsuri, sabía que te gustaría. Y por eso, me adelanté y te hice un postre. Fue a la cocina y sacó un pastel. Mitsuri, tarán. Es un pastel de frutas. Pensé que después de tanto entrenamiento, te vendría bien algo dulce. Espero que te guste tanto como la comida. Hiyuu observó el pastel por un momento, impresionado por el esfuerzo y detalle.
Aunque no era alguien que mostrara sus emociones con facilidad, su mirada reflejaba agradecimiento. Hiyuu, te tomaste muchas molestias, gracias, Mitsuri. Ella agitó una mano con una risa suave. Mitsuri, no es nada. Hacer algo para alguien importante siempre es un placer. Al escuchar eso, Hiyuu se detuvo por un instante, mirándola con una mezcla de sorpresa y confusión. Mitsuri, dándose cuenta de lo que había dicho, se sonrojó profundamente y comenzó a hablar apresuradamente. Mitsuri, me refiero a que eres importante como compañero. Quiero decir, todos te extrañamos mucho y. Bueno, tú eres tú, Hiyuu. Así que, come el pastel antes de que diga algo más extraño. Sin más, Hiyuu cortó un trozo del pastel y lo probó. El dulce y suave sabor llenó su boca, y aunque no lo expresara con palabras, el ligero asentimiento de su cabeza y la tranquilidad en su rostro lo decían todo. Hiyuu, está perfecto. El elogio sencillo hizo que Mitsuri soltara un pequeño suspiro de alivio y felicidad. Mitsuri, estoy tan contenta de que te gustara. Deberíamos hacer esto más seguido. Cocinar juntos, pasar el rato, es divertido, ¿verdad? Hiyuu, sí, es agradable. Por un instante, sintió una calidez en su corazón que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo sumido en la soledad y el deber, que había olvidado cómo se sentía compartir momentos simples como este. Pero Mitsuri, con su calidez y energía inagotable, parecía derribar poco a poco las barreras que él mismo había construido. Mientras ella seguía charlando sobre lo mucho que le gustaba cocinar para otros y cómo había aprendido a preparar ese pastel, Hiyuu notó algo. Esa sonrisa. Era una expresión tan genuina y llena de luz que lo transportó a un recuerdo lejano. En su mente apareció la imagen de su difunta hermana, Tsutako, sonriendo de la misma manera mientras le servía un plato de arroz caliente después de un día agotador. La conexión fue instantánea, y su corazón, tan acostumbrado al dolor y la pérdida, se estremeció con una mezcla de melancolía y calidez. No era solo la sonrisa lo que le recordaba a su hermana. Era también la manera en que Mitsuri irradiaba una bondad desinteresada. Su disposición para cuidar de los demás, incluso de alguien como él, a quien muchos evitaban o no comprendían, era algo que resonaba profundamente en su interior. Sintió una punzada de culpa, preguntándose si realmente merecía estar rodeado de personas como ella, pero esa sensación pronto se desvaneció, reemplazada por un deseo de atesorar este momento. Mitsuri, ajena a los pensamientos de Hiyuu, se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y descansando su barbilla sobre las manos, mientras lo observaba con una expresión curiosa. Mitsuri, ¿en qué piensas, Hiyuu? Te quedaste muy callado de repente. ¿Es sobre el pastel? ¿No te gustó? Puedo intentar hacer otro. Quizás algo con chocolate esta vez. La preocupación en su voz lo hizo reaccionar. Negó con la cabeza rápidamente, como si quisiera disipar cualquier malentendido. Hiyuu, no, no es eso. El pastel está perfecto, Mitsuri. Es solo que, me hiciste recordar algo. Mitsuri ladeó la cabeza, intrigada. Mitsuri, oh. Algo bueno, espero. Él asintió, aunque la sombra de la tristeza cruzó brevemente por sus ojos. Hiyuu, sí, algo bueno. Me recordaste a alguien, mi hermana. El ambiente en la habitación se volvió un poco más solemne. Mitsuri abrió los ojos sorprendida, pero no interrumpió. Podía sentir que esto era algo importante para Hiyuu, algo que no compartía con facilidad. Hiyuu, Tsutako, ella siempre tenía esa sonrisa. Era como un faro, incluso en los momentos más oscuros. Siempre sabía cómo hacer que las cosas fueran menos difíciles, cómo hacer que todo pareciera más llevadero. Mitsuri escuchó atentamente, su rostro reflejando empatía y ternura. Mitsuri, debe haber sido alguien realmente especial. Y tú también, Hiyuu, para recordarla con tanto cariño. Estoy segura de que estaría muy orgullosa de ti. Esas palabras hicieron que él apartara la mirada, como si no supiera cómo responder. Pero, en el fondo, sintió que algo se suavizaba dentro de él. Mitsuri tenía una manera de iluminar incluso los rincones más oscuros de su alma, y eso lo conmovía más de lo que quería admitir. Ella, con su característico entusiasmo, se inclinó un poco más hacia él, una sonrisa amplia en su rostro. Mitsuri. Bueno, entonces, tendremos que hacer que esta cocina esté siempre llena de cosas felices. Podemos cocinar juntos cada vez que quieras. Y si quieres, puedo enseñarte a preparar postres. ¿Qué dices? Hiyuu no pudo evitar sonreír ligeramente ante su entusiasmo contagioso. Hiyuu,
Quizás, podría intentarlo. El brillo en los ojos de Mitsuri era inconfundible. Para ella, incluso ese pequeño gesto de apertura era una gran victoria. Se acercó más y, sin pensarlo, depositó un beso rápido en su mejilla, como si fuera lo más natural del mundo. Mitsuri. ¿Eso es un trato, entonces? Prometo que será divertido. Hiyuu, sorprendido por el gesto, se quedó inmóvil por un momento, su rostro adoptando un leve tono rojizo. No estaba acostumbrado a ese tipo de afecto, pero tampoco podía negar que la calidez que Mitsuri transmitía era reconfortante. Mientras ella comenzaba a recoger los platos, tarareando una canción alegre, Hiyuu se permitió un instante para observarla. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió algo más que un espadachín, algo más que un pilar cargado de responsabilidades. Por un breve y precioso momento, se sintió humano. Y todo gracias a Mitsuri. En eso una tormenta se desató de imprevisto. Mitsuri. Oh no, esto no estaba en el pronóstico. Si salgo ahora, terminaré empapada y probablemente pescando un resfriado. Se giró hacia Hiyuu, quien permanecía en su lugar, con los brazos cruzados, mirando por la ventana como si estuviera evaluando la intensidad de la tormenta. Había algo reconfortante en su postura tranquila, como si el caos del exterior no pudiera perturbarlo. Hiyuu. No sería prudente que te fueras bajo esta lluvia. Puedes quedarte aquí hasta que pase. Mitsuri lo miró con los ojos brillando de gratitud. Mitsuri. ¿De verdad? Gracias, Hiyuu. Prometo no ser una molestia. Él asintió con la cabeza, y aunque no lo expresó en palabras, no le molestaba la idea de tener compañía. La presencia de Mitsuri era inesperadamente agradable, especialmente en una noche tan sombría como esta. Mitsuri. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Supongo que no podemos salir a recoger flores ni entrenar con esta tormenta. Hiyuu arqueó una ceja, levemente divertido por su comentario, pero no dijo nada. Mitsuri comenzó a mirar alrededor, buscando algo para pasar el tiempo. De repente, sus ojos se iluminaron. Mitsuri. Oh. ¿Tienes algún juego de mesa por aquí? Oh. Tal vez podríamos contar historias. ¿Sí? ¿Qué tal historias de nuestras misiones? Siempre he querido escuchar más sobre tus batallas, Hiyuu. Él suspiró suavemente y caminó hacia una pequeña estantería donde tenía algunos objetos personales. Sacó un viejo juego de shogi y lo colocó en la mesa. Hiyuu. No tengo muchas historias que contar, pero puedo enseñarte a jugar esto. Mitsuri lo miró con curiosidad, acercándose rápidamente para ver el tablero. Mitsuri. ¿Shogi? Nunca he jugado antes. Pero si tú me enseñas, seguro que aprenderé rápido. Hiyuu comenzó a explicarle las reglas mientras colocaba las piezas en el tablero. Aunque su tono seguía siendo tranquilo y reservado, Mitsuri notó que había algo diferente en él. Parecía un poco más relajado, como si la tormenta exterior hubiera sido sustituida por una calma inesperada dentro de la finca. Mitsuri, como era de esperarse, se sumergió de lleno en el juego, haciendo preguntas constantemente y riendo cada vez que cometía un error. Mitsuri. Esto es más difícil de lo que pensé. ¿Cómo logras recordar todas estas reglas y estrategias? Eres un genio, Hiyuu. Él negó con la cabeza, pero una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. Hiyuu. No es tan complicado como parece. Con práctica, lo dominarás. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, el ambiente dentro de la finca era cálido y acogedor. Hiyuu. Y volvía a ganar. Mitsuri. No es justo, no es justo. Exclamó Mitsuri inflando las mejillas, cruzando los brazos y mirando a Hiyuu con una mezcla de frustración y diversión. Tú ya sabes jugar y yo apenas estoy aprendiendo. Esto no cuenta como una verdadera victoria. Hiyuu arqueó una ceja, observando su reacción con calma, pero no pudo evitar notar lo adorable que se veía actuando como una niña pequeña. Hiyuu. Las reglas no cambian solo porque estás aprendiendo. Además, tu estrategia está mejorando. Mitsuri. Eso no me consuela. Replicó, girándose hacia un lado como si estuviera verdaderamente ofendida, pero un brillo travieso en sus ojos delataba que solo estaba bromeando. Eres un abusón, Hiyuu. Ganarle a alguien que apenas sabe mover las piezas. De repente, Mitsuri se dejó caer dramáticamente hacia atrás, poniendo una mano sobre su frente como si estuviera al borde del desmayo. Mitsuri. Oh, qué tragedia. El gran Tomioka Hiyuu ha destruido mi confianza. Jamás podré enfrentarme a otro tablero de shogi sin recordar esta humillación. Hiyuu la observó en silencio por unos segundos, sin saber cómo reaccionar a su teatralidad.
Finalmente, soltó un suspiro, pero sus ojos tenían un destello de diversión que Mitsuri no pasó por alto. Hiyuu, si quieres, podemos jugar una partida más. Pero esta vez, no seré tan competitivo. Mitsuri, ¿En serio? ¿lo dices de verdad? Hiyuu, sí. Pero solo una partida más. Es tarde y deberías descansar. Mitsuri, Yai. Se levantó rápidamente, regresando al tablero con una sonrisa radiante. Esta vez voy a ganarte, Hiyuu. Lo prometo. Hiyuu tomó asiento frente al tablero, observando a Mitsuri mientras ésta se inclinaba hacia adelante con absoluta concentración. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, y sus ojos brillaban con determinación. Era un contraste perfecto con la serenidad casi estoica de Hiyuu. Hiyuu, tal vez sea mejor así. No tiene sentido aplastar su entusiasmo. Además, verla tan feliz es suficiente. Mitsuri, bien. Voy a mover esta pieza aquí. Dijo emocionada, avanzando un peón con un gesto triunfal como si acabara de realizar una jugada maestra. Hiyuu evaluó su movimiento por un instante y luego tomó deliberadamente una decisión menos efectiva, sacrificando una de sus piezas importantes. Mitsuri lo notó de inmediato. Mitsuri. Ah, eso fue un error, Hiyuu. Voy a tomar esta pieza. Su emoción era contagiosa, y aunque Hiyuu sabía que estaba manipulando el juego para darle ventaja, sintió una pequeña chispa de orgullo al verla tan emocionada. Mitsuri continuó haciendo movimientos entusiastas, mientras Hiyuu respondía con movimientos calculados para mantener el juego equilibrado pero sin dejar de inclinarlo ligeramente a su favor. Mitsuri, espera un momento. ¿Estás dejando que gane? Preguntó de repente, deteniéndose con una ceja alzada mientras lo miraba. Hiyuu mantuvo su expresión serena. Hiyuu, ¿por qué piensas eso? Mitsuri, ¿por qué tú nunca cometerías ese tipo de errores? No eres el tipo de persona que sacrificaría una pieza importante sin una razón. Hiyuu se quedó en silencio por un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. Hiyuu, tal vez simplemente no estoy jugando bien esta noche. Mitsuri lo miró fijamente, sus labios formando un pequeño puchero. Mitsuri, eso no cuenta. No quiero que me dejes ganar. Quiero ganarte de verdad. El brillo en sus ojos, mezclado con un toque de obstinación, hizo que Hiyuu se rindiera internamente. Hiyuu, está bien. Jugaré con todo mi esfuerzo esta vez. Mitsuri, eso es lo que quería escuchar. La partida continuó, y aunque Hiyuu volvió a tomar el control del tablero, Mitsuri luchó con todas sus fuerzas, disfrutando cada momento. Cuando finalmente perdió, en lugar de desanimarse, soltó una risa cálida. Mitsuri, sabes, incluso perdiendo, esto fue muy divertido. Gracias, Hiyuu. Por primera vez, Hiyuu sintió algo diferente. No era solo la calidez de la victoria o la camaradería, era algo más profundo. Hiyuu, gracias a ti, Mitsuri. Fue un buen momento. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, dentro de la finca había una extraña tranquilidad. Mitsuri se levantó y miró hacia la ventana, el sonido de la lluvia llenando el espacio. Mitsuri, creo que esta noche es especial. Algo me dice que no olvidaré este día. En eso trueno resonó con fuerza, haciendo que Mitsuri, completamente tomada por sorpresa, saltara instintivamente hacia Hiyuu. Su cuerpo se tensó brevemente al sentir la cercanía, pero, sorprendentemente, no se apartó. Mitsuri, abrazada a él, parecía completamente ajena al hecho de que había interrumpido el espacio personal de Hiyuu, su rostro escondido en su pecho, buscando consuelo por el miedo que la tormenta le causaba. Mitsuri, lo siento, Hiyuu. No pude evitarlo, ese trueno fue muy fuerte. Dijo, apenada, con una risita nerviosa. Hiyuu permaneció en silencio por un momento, su cuerpo ligeramente rígido por la repentina proximidad, pero algo en su interior lo detuvo de alejarla. En lugar de apartarla, lentamente colocó una mano sobre su espalda, en un gesto casi protectivo. El contacto no era incómodo, sino inesperadamente reconfortante para ambos. Hiyuu, no pasa nada. Dijo suavemente, con su voz grave, mientras su mirada se suavizaba al ver cómo la tormenta seguía afuera. Mitsuri, al sentir el apoyo de Hiyuu, levantó la cabeza lentamente, todavía un poco ruborizada por la situación, pero con una sonrisa tímida. Mitsuri, es solo que, cuando los truenos son tan fuertes, me siento pequeña. ¿Tú nunca te asustas de las tormentas? Hiyuu miró hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba fuertemente el cristal.
Por un momento, su mente vagó, recordando las tormentas que había enfrentado en el pasado, cuando la soledad era su única compañía. Hiyuu, las tormentas son solo ruido. No me afectan. Respondió, aunque, en su interior, la cercanía de Mitsuri le hacía sentir algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Mitsuri, al darse cuenta de la cercanía, se tensó ligeramente, su rostro adoptando un tono rojo que contrastaba con la oscuridad que rodeaba la habitación. Por un momento, no sabía si apartarse o quedarse allí, temerosa de romper la atmósfera que, aunque inesperada, no se sentía incómoda. Su corazón latía más rápido de lo normal, y la calidez de Hiyuu, tanto física como emocional, la envolvía. Aunque no estaba acostumbrada a momentos tan cercanos, la sensación de ser abrazada por él, por un instante, parecía tranquilizarla, como si, en medio de la tormenta, ella estuviera a salvo. Mitsuri. Hiyuu, dijo, su voz titubeante, casi como un susurro, mientras se apartaba un poco, pero sin irse completamente. Su mirada se encontró con la suya, y por un segundo, el mundo fuera de la finca parecía desvanecerse. Hiyuu, al percatarse de cómo Mitsuri se apartaba ligeramente, no sabía cómo reaccionar. Se había sentido tan natural sostenerla, pero ahora, con la distancia que se estaba generando, algo dentro de él no podía evitar sentirse ligeramente incómodo. Hiyuu, lo siento, si te hice sentir incómoda, dijo, su voz grave, intentando no parecer demasiado distante, pero la incomodidad era palpable en su tono. Mitsuri, con un pequeño rubor en sus mejillas, negó rápidamente con la cabeza. Mitsuri. No, no fue eso, es solo que no me di cuenta de lo cerca que estábamos. Es raro, pero agradable. Sonrió con timidez, evitando su mirada por un momento. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de inseguridad y calidez. Hiyuu, aunque siempre había sido distante y reservado, sintió una curiosa sensación de paz al estar tan cerca de Mitsuri. Algo en su presencia le ofrecía consuelo, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Hiyuu. Está bien, si te incomoda, solo dímelo. Mitsuri lo miró entonces, viéndolo más vulnerable de lo que jamás lo había visto. No era solo el Hiyuu fuerte y callado, sino también alguien que parecía estar lidiando con sus propios sentimientos. La intensidad de su mirada hizo que Mitsuri sintiera un impulso por acercarse nuevamente, pero esta vez no por miedo a los truenos, sino por un deseo de compartir algo más profundo. Mitsuri. No, no me incomoda. Pero, se detuvo por un momento, buscando las palabras adecuadas, es solo que nunca te había visto tan abierto. No me malinterpretes, siempre has sido amable, pero esto es diferente. Hiyuu la miró, tratando de procesar lo que acababa de decir. No estaba seguro de si realmente estaba dejando caer las barreras que había construido tan meticulosamente durante años, pero lo que sí sabía era que la presencia de Mitsuri comenzaba a generar en él una sensación que no podía ignorar. Hiyuu. A veces, hay cosas que no se pueden evitar. Y tal vez sea hora de dejar que algunos muros caigan. Ambos se quedaron en silencio por un momento, las palabras flotando en el aire, pero sin ser completamente comprendidas. La tormenta afuera seguía su curso, pero dentro de la finca, el ambiente era tranquilo, casi suspendido en el tiempo. Finalmente, Hiyuu decidió romper el silencio de una forma sutil, pero sincera. Hiyuu. Gracias, Mitsuri, por estar aquí. La sinceridad en sus palabras hizo que Mitsuri se sonrojara un poco, pero esta vez no se apartó ni buscó evadir la mirada. En lugar de eso, asintió, sonriendo con suavidad. Mitsuri. No tienes que agradecerme, Hiyuu. Me alegra que estés aquí también. Hiyuu por primera vez, dejó ver una sonrisa, y para Mitsuri, era la más hermosa que había visto. Mitsuri. Esa sonrisa, dijo, su voz suavizada por la emoción, es hermosa, Hiyuu. Hiyuu, al escuchar sus palabras, se ruborizó ligeramente, pero no apartó la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien se fijara en esos pequeños gestos suyos, especialmente cuando la vida que había llevado lo había hecho tan reservado. Sin embargo, la calidez que sentía en ese momento, con Mitsuri cerca, le hizo querer mantener esa sonrisa. Hiyuu. No suelo sonreír mucho, comentó, como una forma de explicación, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de decirlo. Mitsuri, aún sonriendo, se acercó un poco más, sin invadir demasiado su espacio, pero de alguna manera, haciendo que el ambiente entre ambos se sintiera aún más íntimo. Mitsuri. No importa. Es más bonito cuando es algo genuino. Su tono era suave, casi como si estuviera hablando consigo misma.
Pero sus palabras eran claras, y para Hiyuu, eran más significativas de lo que hubiera imaginado. Ambos se quedaron ahí, mirando al otro, sin prisas, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse en su presencia. Los truenos y la tormenta afuera ya no importaban. Dentro de la finca, había una calma entre ellos que era todo lo contrario a la tormenta que azotaba el mundo exterior. Mitsuri, aún absorta en la sonrisa de Hiyuu, se dio cuenta de lo importante que era este momento, no solo para él, sino también para ella. Había algo en su conexión, algo que no podía explicarse con palabras. Sentía que, tal vez, las cosas entre ellos empezarían a cambiar, a volverse más claras. Mitsuri. Hiyuu, creo que, dijo, dándose cuenta de lo que quería expresar, aunque las palabras no llegaban a salir con la misma facilidad con la que ella solía hablar. Creo que, es bueno verte así. Más, en paz. Hiyuu la observó en silencio, y por un momento, sus pensamientos se alejaron de todo el dolor que había llevado consigo. Mitsuri no solo había sido un rayo de luz en su vida, sino que también parecía comprender lo que él no había podido decir. Hiyuu. Quizás, es por ti, dijo apartando la mirada con un sonrojo. Mitsuri. ¿Por mí? Preguntó, su voz apenas un susurro, como si no pudiera creer lo que había oído. Sus ojos brillaron con sorpresa y algo de ternura. Hiyuu, sintiendo la incomodidad de su propia vulnerabilidad, desvió la mirada aún más. No estaba acostumbrado a expresarse de esa manera, a dejar que alguien viera lo que sentía en su interior. El peso de su pasado siempre había sido demasiado grande como para compartirlo. Pero en ese momento, algo dentro de él se había suavizado gracias a la cercanía de Mitsuri. Hiyuu. Nunca supe cómo dejarme ayudar. No supe cómo confiar en alguien. Pero contigo, su voz vaciló, y por un segundo, sintió un nudo en el estómago, una sensación agridulce. Contigo es diferente. Me ayudaste cuando estaba herido, física y emocionalmente. Y te quedaste, a pesar de que yo decía que te alejaras. Ahora, no sé, creo que tu compañía me hace sentirme así. Mitsuri parpadeó sorprendida y luego sonrió. Me alegra haber tenido ese efecto en ti. En eso otro trueno se escuchó y ella nuevamente saltó a los brazos de Hiyuu, y ahora sus rostros estaban muy cercas. Por un momento, Hiyuu olvidó todo. Las cicatrices de su pasado, el dolor que había llevado por tanto tiempo, e incluso la tormenta que seguía afuera. Solo estaba allí, con Mitsuri, sintiendo una calidez que nunca había experimentado antes. Ella lo miraba con una expresión de calma y ternura, tan natural, como si todo lo que había hecho por él fuera solo una extensión de su propio ser. Mitsuri. Lo siento, Hiyuu, no puedo evitarlo. Dijo en un susurro, su rostro ligeramente sonrojado por la cercanía. Es que, la tormenta me asusta un poco. Hiyuu, al escucharla, respiró profundamente, dándose cuenta de lo cerca que estaban. Su cuerpo reaccionó instintivamente, pero algo dentro de él también le decía que no se apartara. En su interior, algo había cambiado, y no lo entendía del todo, pero podía sentir que estar con Mitsuri no solo era una distracción de la tormenta, era algo mucho más profundo. Hiyuu. Está bien, dijo, su voz baja y suave, casi como si temiera romper el delicado momento que compartían. No pasa nada. Mitsuri, al ver que Hiyuu no la apartaba, se sintió aún más reconfortada. No solo por la tormenta, sino por el hecho de que él no la rechazaba. La sensación de estar tan cerca de él, de sentir su calidez, era algo que nunca habría imaginado, pero que, ahora que estaba allí, no quería que terminara. Se quedó en sus brazos disfrutando del contacto. Pero no pudo resistirse más y lo besó. El beso fue suave al principio, una presión ligera que se sintió como un susurro entre ellos. Mitsuri, sorprendida por su propio impulso, se apartó rápidamente, mirando a Hiyuu con los ojos bien abiertos, el rostro completamente sonrojado. Mitsuri. Lo siento. No pude evitarlo. Me dejé llevar por el momento. Hiyuu, en su estado de sorpresa, no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, pero no por el miedo o el rechazo, sino por una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Estaba tan cerca de ella, tan vulnerables el uno al otro, que no sabía si debía apartarse o acercarse más. Sin embargo, en su interior, algo se suavizó. Algo en el gesto de Mitsuri le habló más allá de las palabras, más allá de lo que él mismo había permitido entender hasta ese momento. Estaba ahí, en sus brazos, y ella lo había besado. No había rechazo, no había miedo, solo una conexión silenciosa que había comenzado a crecer entre ellos. Hiyuu. No tienes que disculparte.
Su voz era un susurro, pero había una suavidad en ella que no había estado allí antes. Yo, no me siento mal. Es solo que... Su mirada buscó sus ojos, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No me lo esperaba, pero, tus labios saben a Sakura Mochi. Mitsuri se quedó quieta por un momento, su rostro completamente ruborizado al escuchar las palabras de Hiyuu. Nunca habría imaginado que él respondería de esa manera. Mitsuri. ¿A Sakura Mochi? Repitió, sin poder evitar una pequeña risa nerviosa. Es cierto, comí un poco antes de venir, no sabía que tenía ese sabor. Hiyuu, al ver la reacción de Mitsuri, sintió una extraña sensación de alivio, como si sus propias palabras, por absurdas que fueran, hubieran rompido la tensión que había estado flotando entre ellos. Hiyuu. No era una crítica, solo, algo que noté. Su voz, aún suave, mostraba un toque de vergüenza al darse cuenta de lo que había dicho. Mitsuri, con una sonrisa radiante, se acercó un poco más a él, aunque esta vez con una mirada juguetona en sus ojos. Mitsuri. Bueno, si mi beso sabe a Sakura Mochi, entonces debo decir que es un sabor delicioso. Dijo con una risita traviesa, disfrutando de cómo la atmósfera entre ellos había cambiado, como si ese pequeño incidente hubiera roto todas las barreras. Hiyuu la miró, sin saber si reír o mantenerse serio, pero la suavidad de su expresión era evidente. No había lugar para el miedo ni para la inseguridad, solo una conexión genuina, que, aunque diferente a todo lo que había conocido, se sentía natural. Hiyuu, me alegra que te lo tomes así. Dijo finalmente, sintiendo que el peso de las tensiones pasadas comenzaba a desvanecerse, aunque no sabía si alguna vez podría deshacerse de todas las cicatrices que había cargado por tanto tiempo. Mitsuri, aún sonriendo, le dio un pequeño empujón juguetón. Mitsuri. ¿Y ahora que sabes a Sakura Mochi, qué tal si seguimos con el postre? Sugirió, con la esperanza de que la sonrisa que había compartido con él fuera el principio de algo nuevo. Ella lo tomó por sus mejillas y lo volvió a besar, pero esta vez con más intensidad. Hiyuu, sorprendido por el gesto, sintió su corazón latir más rápido cuando sus labios se encontraron nuevamente. Esta vez, la calidez de Mitsuri, la suavidad de su toque, lo envolvieron por completo, deshaciendo las barreras que había construido a lo largo de los años. Su mente se despejó, dejando de lado las sombras del pasado, y se permitió disfrutar de la conexión que compartían en ese momento. Mitsuri, al notar que Hiyuu no se apartaba, sonrió entre el beso. Sentía cómo su cuerpo respondía al de él, cómo la intensidad crecía entre los dos, y por primera vez en mucho tiempo, pudo dejar ir las preocupaciones que siempre la habían acompañado. Aquel beso era un reflejo de todo lo que había querido hacer por él, de todo lo que había querido ofrecerle, pero que las palabras nunca habían podido expresar. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de manera entrecortada, como si hubieran estado conteniendo el aliento todo el tiempo. Mitsuri. Hiyuu, dijo suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de cariño y satisfacción. Nunca imaginé que esto sería tan maravilloso. Hiyuu, mirando a Mitsuri, sintió algo que no había experimentado en años. Una paz que lo envolvía, algo que, aunque incierto, lo llenaba de una calidez que no sabía cómo describir. Hiyuu. Yo tampoco, murmuró, su voz rasposa. Mitsuri. ¿Y si vamos a tu habitación? Hiyuu. ¿Quieres tener eso conmigo? Mitsuri. No tengo dudas, Hiyuu. Si es lo que tú también deseas, entonces sí, quiero. Dijo suavemente, acercándose un poco más a él, como si cada palabra fuera una promesa de algo más profundo. Hiyuu, aunque aún luchaba con las emociones que había estado ocultando por tanto tiempo, sintió una pequeña chispa de alivio en su pecho. La conexión entre ellos había crecido de forma inesperada, pero había una verdad sencilla en todo eso. Mitsuri lo había aceptado tal como era, sin juzgarlo ni presionarlo. Y por primera vez, sentía que podía hacer lo mismo. Hiyuu. No sé qué nos depara esto, pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo. Su voz, aunque aún un poco insegura, reflejaba una suavidad que, para él, era un avance significativo. Mitsuri sonrió, tomando su mano con suavidad, y sin necesidad de más palabras, guió a Hiyuu hacia su habitación. En ese momento, ambos entendieron que no importaba cuánto tiempo hubiera pasado o lo que había sucedido en sus vidas. Lo único que importaba ahora era este momento, juntos, explorando algo que ambos anhelaban pero que solo ahora se sentía posible.